Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca el verso 5 y vamos a leerlo desde el 18. Nos toca hablar acerca de el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es una reconciliación? Una reconciliación no es más que alguien que están, ¿verdad?, en un momento dado con una enemistad, con un problema, y eso trae la paz, viene la paz, se reconcilian. Por ejemplo, podemos ver cómo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez el hombre pecó, tiene que reconciliarse con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos? Dice Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a lo que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí vemos una reconciliación a través de Jesucristo. Y hoy Pablo aquí nos habla del ministerio de la reconciliación en 2 Corintios 5:18, que lo vamos a leer. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, aquí Pablo habla, ¿verdad? Le habla a los Corintios y le dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Le dice a aquellos que que se habían apartado en Corinto, estaban en la idolatría y en todo eso. Bueno, vamos a tratar de conseguir, ¿verdad?, lo que es algunas aplicaciones para el día de nosotros, el día de hoy. El 18, que nos habla de reconciliado consigo mismo. El pecado del hombre y su rebelión contra Dios ha sido removido y la comunión con Dios ha sido restaurada. ¿Cómo? A través de Cristo, a través de Cristo. Entonces, podemos ver a Colosenses 1:20, Romanos 5:10, que le pido que leamos. Vamos a leer a Romanos 5:10. Si usted me acompaña, por favor, acompáñeme a Romanos 5:10, que nos dice de esta manera. Romanos 5:10. Vamos a buscarlo. Vamos a darle tiempo a que usted pueda buscar Romanos 5:10. Y mire lo que encontramos, como dice Romanos 5:10, que aquí ya lo tenemos. Porque es importante que lo que nosotros estamos diciendo, lo encontremos en la palabra. Porque aquí estudiamos la palabra, pero no es lo que creemos, lo que cree usted, lo que creo yo, sino lo que está en ella realmente. Vamos a ver. Ya lo tiene, Romanos 5:10. Estoy esperando que usted lo busque, porque así podemos corroborar con esto. Entonces, ya una vez usted tenga a Romanos 5:10, mire lo que encontramos. Nos dice de esta palabra. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. La importancia de estar en paz con el Señor. Entonces, seguimos aquí mirando, vamos a ver, estamos en 2 Corintios, del 18 en adelante. También podemos ver a Juan 1:12, que ya lo hemos leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el ministerio de reconciliación es para anunciar lo que Dios que estaba en Cristo ha hecho para promover la redención, o sea, el rescate. Y aquellos que ya han reconciliado con Dios, verso 17, tienen la encomienda de llevarle el mensaje a otros, no tomándolo en cuenta lo que Dios ha rehusado echar sobre nosotros,
la culpa de nuestro pecado. La importancia, ¿verdad?, de la reconciliación. Usted realmente es si usted no ha sido cristiano y usted está descarriado, venga a Cristo, reconcíliese con Él. Pero también si usted no es cristiano, ¿verdad?, y usted entonces todavía no es hijo, porque para ser hijo hay que bautizarse para el perdón de pecado. Hechos 2:38. Entonces, por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le aceptaron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos. Entonces realmente tenemos que reconciliarnos, porque si no se ha bautizado, si no ha aceptado al Señor, entonces viene siendo criatura, creación del Señor. Para ser hijo, Hechos 2:38, ¿verdad? Juan 1:11 y 12. Entonces viene y se reconcilia con el Señor. Dice el 19 que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándole que en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Entonces Dios estaba en Cristo. Esta obra implica tanto el perdón de los pecados, Romanos 2:38, Hechos 2:38, perdón, Romanos 4:3 al 8, como la responsabilidad del creyente de proclamar el mensaje de reconciliación a los creyentes. O sea, también nosotros, a través de la lectura de la palabra, pues las personas pueden venir a reconciliarse con el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Entonces dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, dice Pablo. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos también a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios nos perdona los pecados y hace las paces con todo. Realmente, estos versículos nos enseñan que el ministerio de reconciliación es una responsabilidad dada por Dios a los creyentes para proclamar el mensaje de redención y perdón a través de Jesucristo, y para invitar a otros a experimentar la relación restaurada con Dios. Muy importante, volvemos a decir, los corintios estaban alejados, y Pablo aquí pues le dice esta palabra. Dice el 20, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Embajadores. Un embajador es un representante de un gobierno X. Entonces el cristiano, ¿verdad?, viene siendo representante del Señor. Pablo, los apóstoles eran representantes de Cristo. Entonces somos embajadores en nombre de Cristo. Puede ver a 2 Corintios 3:6, Efesios 6:20, 2 Corintios 6:1. Entonces realmente, dice Pablo, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, dice Pablo. Y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo le pedimos, hagan la paz con Dios, reconcíliense con Dios. Hoy en día, vamos a decir que yo le hablo a ustedes, ¿verdad? Le predico la palabra a cualquier persona. Entonces le estoy hablando en el nombre del Señor con su palabra. No estoy hablando lo que yo crea, sino embajadores, porque hablamos la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de hablar. La palabra, no lo que yo me sueñe, no lo que yo crea, no lo que yo sienta, sino la palabra del Señor. Dice el 21, así que no conoció pecado que en Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Cristo nunca pecó, mi querido, mi querida, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocente por medio de Él, de Cristo. Entonces, a través de Cristo, Cristo nos redime, es que nosotros podemos entrar al Señor, aceptar su gracia, pero tenemos que tener fe, tenemos que venir y aceptar al Señor, y tenemos que bautizarnos para el perdón de pecado, y tenemos que obedecer la palabra. Primera de Pedro 2:22, Primera de Juan 3:5, Gálatas 3:13. Esto fue hecho como parte del plan de redención de Dios el Padre. Cristo, Romanos 8:3, llevó sobre sí los pecados de usted y mío, o sea, de la humanidad. Gálatas 3:13. Primera de Pedro 2:24, recibiendo el castigo que los pecadores merecían y haciendo lo posible la justificación. Romanos 3:22 al 24.
mi querido, mi querida, esta declaración es la contraparte positiva del verso 19, en sentido de que Dios no nos imputa nuestro pecado, sino a Cristo en lugar nuestro. Y esto es muy importante entenderlo. El Señor no nos imputa nuestro pecado, sino a Cristo en lugar nuestro, quien estaba por completo limpio de pecado. Entonces Cristo se echa todos los pecados de nosotros para que pueda en nosotros, para salvar a nosotros. Y si Cristo es nuestro Salvador, si a usted y a mí nos salvan, no sabemos nadar en una playa, en un río, y nos estamos ahogando, y viene alguien y nos salva, ¿qué no haríamos por esa persona? ¿Qué usted no haría por alguien que le haya salvado la vida? Usted dirá, de todo. Cristo nos salvó la vida tanto a usted como a mí y se tiró todos los pecados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para agradar a Cristo, que obedecerlo. Hacemos cualquier cosa por alguien que no le ha salvado la vida. Bueno, pues Cristo nos la salvó y Él lo que quiere es que nosotros obedezcamos su palabra. Y su palabra está aquí. Su palabra está en la palabra. No se la manda a decir a usted en un sueño. No se la manda a usted a decir en algo que yo vi, en una pintura. No, en una revelación. No, me la manda a decir aquí. Esta es la palabra completa. Porque el Señor no nos habla a través de sueños ni nada de eso, sino a través de la palabra. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Verdad? Entonces podemos ver claramente Hebreos 4, 5, primera de Pedro 2, 2, primera de Juan 3, 5. Cristo, Él llevó nuestros pecados en la cruz y recibió la pena que nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya lo explicamos. Romanos 8, 3, 4, primera de Corintios 1, 30, Gálatas 3, 13 al 14. Ya para terminar, mi querido, aquí con el ministerio de la reconciliación, lo importante es reconciliarnos con Dios, de buscar la paz. Debemos reflexionar sobre esto. O sea, la gratitud por el sacrificio de Cristo. Hay que reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y agradecerle a Dios por enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Hemos reflexionado sobre eso. La gratitud que debemos tener por el sacrificio de Cristo. El segundo punto es reconocer el amor inmenso que Dios tiene por nosotros al ofrecer esta salvación gratuita. Identidad en Cristo. Debemos reconocer que a través de la fe en Jesucristo somos justificados ante Dios y nuestra identidad ya no está definida por nuestros errores y pecados, sino por la justicia de Cristo que ha sido imputada. Él se echó toda la culpa y usted y yo tenemos que agradecerle al Señor. Tenemos que vivir en justicia. El punto 3, a raíz de nuestra identidad en Cristo, buscar vivir una vida que refleje la justicia de Dios. Esto implica buscar la santidad, el amor y el perdón en nuestras acciones diarias. Punto 4, debemos compartir el mensaje como creyentes, debemos compartir este mensaje de redención y justificación con otros. Hablar sobre el poder transformador de Jesucristo y cómo su sacrificio ofrece la oportunidad de una relación restaurada con Dios. El punto número 5, debemos tener confianza en la gracia de Dios y recordar que nuestra justificación ante Dios no se basa en los propios méritos o esfuerzos, sino en la gracia de Dios manifestada a través de Cristo. Como siempre he dicho, nosotros somos salvos no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Es bueno hacer buenas obras, es bueno hacer esto, sí, porque la fe nos lleva a buenas obras. Es bueno hacer cosas buenas, pero eso no nos da la salvación. Debemos siempre entender eso. Si la salvación se diera por las buenas obras, entonces, ¿cuántas personas por ahí ricos no dan mucho dinero, muchas cosas a los pobres y mucho esto? No, hay que venir a Cristo humillado, hay que venir arrepentido y bautizarse para el perdón de pecado, que es importante, bautizarse. No solamente decir, Cristo, tú eres mi Salvador. No, confesarlo y bautizarse. Hechos 2:38. Muy importante que entendamos eso. Entonces, debemos recordar, por último, que la justificación ante Dios no se basa en nuestros propios méritos o esfuerzos, sino en la gracia de Dios manifestada a través de Cristo. Y debemos confiar en esta gracia y que permite y que nos motive a vivir una vida que honre a Dios. Realmente vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, el Ministerio de Reconciliación, y vamos a venir con el capítulo 6, ¿verdad? Donde nos habla de la característica del ministerio cristiano. Característica del ministerio cristiano.
Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.